Muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a una nueva sesión de Formador. En esta ocasión, pues, vamos a tener presentes a Ramón Suárez, que nos va a comentar sobre la sociedad de Industria 5.0 y el futuro de las Smart Cities. Recordaros que nosotros somos Puerta Innovación, que es un centro de espacios flexibles de coworking orientado a la búsqueda y al poder hospedar y alojar y también a startups con modelos de negocios disruptivos, innovadores. El objetivo es poder impulsar esas startups con modelos de negocios disruptivos para impulsar la competitividad de la ciudad de Madrid. En el día de hoy está nuestro equipo, Marta Menéndez y mi persona, Brian Martínez, quienes somos los responsables de poder gestionar todo lo que viene siendo los servicios de Puerta Innovación y la comunidad, ¿no? Nosotros contamos con redes sociales como principalmente LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram, donde pues semanalmente hacemos diferentes publicaciones acerca de todos los eventos y novedades que se estén desarrollando durante la semana o a lo largo de la semana en Puerta Innovación, ¿no? También hacemos parte del paraguas de Madrid Innovation, donde pues buscamos eso, ayudar a las startups y a modelos de negocios disruptivos a poder pues aumentar o impulsar la competitividad de la ciudad de Madrid, ¿no? Al final de la sesión pues tendremos un tiempo de preguntas de más o menos unos 5 a 10 minutos, donde pues estaremos desarrollando y solventando pues todas aquellas dudas, comentarios y que tengan de la sesión y donde pues nosotros de forma habitual trabajamos mediante pues el chat de Zoom. En caso de que alguien de ustedes pues quiera decir algo de forma oral, nos lo comentáis y nosotros ya nos encargamos de gestionar un poco la duda o el comentario, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, les presentamos a Ramón Suárez, que es el CEO y fundador de iVigo Business Space. También es emprendedor y mentor y cuya ponencia pues será pues desarrollada bajo el tema Sociedad e Industria 5.0 y el futuro de de las Smart Cities, donde pues hablaremos sobre los conceptos de sociedad 5.0, las nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, el impacto y de todo lo que se avecina en temas tecnológicos, ¿no? Sin más preámbulos, Ramón, te cedo la palabra y bienvenido nuevamente, ¿eh? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues vamos allá entonces a desarrollar este tema y bueno, a aclarar cualquier duda. Después dejaremos también datos de contacto, tanto ahí en la organización, que muchísimas gracias por la invitación, por la innovación, como los datos de contacto que os dejaremos directamente para aclarar cualquier duda, consulta. Como esto se estará grabando, supongo que luego estará publicado, la información, el acceso a las transparencias que utilicemos, etc. Entonces, vamos a ver si todo va como debe. Vamos a compartir ya una pantalla para ir al grano, ¿vale? Ir acelerando el tema, iremos cogiendo carrerilla y ver en principio debería ser apasionante tema porque es algo que está ya sucediendo, ¿no? Estamos cambiando de momento histórico, algunos dicen que es una época de cambio, otros que es un cambio de época. Bueno, pues todo esto nos va a llevar a lo largo de esta charla a ver es un poco la expectativa, ¿no? Lo que ha venido pasando hasta ahora, un poco en qué momento estamos. Se está cargando la presentación, ahora ya estoy compartiendo, bueno, estará ahora ya publicada, con lo cual en un momentito debería estar ya online la presentación. Y antes al hacer las pruebas tarda un poquito, con lo cual una vez que ya arranca ya va fluida, ¿vale? Entonces decía que este momento histórico también que estamos, ¿no? De cambio de paradigmas, de cambio de momentos en cuanto a cambios culturales, sociales, industriales, económicos, las formas de hacer las cosas. Bueno, pues todo esto es un poco lo que nos ha venido llevando a llegar ¿no? A este punto de transición, ¿no? Están pasando ya cosas,
En algunas estamos viendo continuamente en los medios, en las redes, medios de comunicación, ¿vale? Están sucediendo estas cosas y estamos ahí publicando. Entonces, vamos a ver, como decía, esta trayectoria, ¿no? Y un poco proyectarnos hacia dónde va para ir anticipándonos, porque muchas veces lo que ocurre cuando sobre todo hay tecnología por medio, o cambios sociales, culturales, económicos, es que a veces nos coge a pie cambiado, a toro pasado, ¿no? Esa Ramón, historia perdona, que ya pasó. estamos visualizando la primera diapositiva, ¿vale? Que es del cartel. Eso es, ahora Vale, vamos a vale, continuar. A partir vale, de aquí, genial. esperando que carga la primera y a partir de aquí ya Ok, continuamos. vale. Entonces, bueno, un poco en esta línea decíamos, gracias por la intervención. Bueno, yo como vengo ya de esta trayectoria, ya hace unos cuantos años vengo desarrollando muy inmerso en el tema de estas tecnologías, ¿no? Pues en diferentes ámbitos y aspectos, ¿no? Ya desde los años 80, o sea que ya hace mucho tiempo, y tratando de estar siempre un poco en esa, lo que vemos en la cresta de la ola, ¿no? Entonces relacionado con la industria 4.0, la sociedad del futuro, la sociedad de la información y el conocimiento, que también se llama en su día, las nuevas tecnologías, las TIC, publicando cosas, creando proyectos, emprendiendo, como antes decía también en la presentación. Entonces, bueno, tocando temas industriales, pues temas de formación, de clase en las universidades, soy emprendedor, como decía, mentor de varios proyectos y bueno, tratando de tocar un poco no solo la tecnología, sino que iremos viendo, sino el impacto de la tecnología, ¿no? Cómo eso hace que pueda mejorar nuestra calidad de vida y crear un futuro no distópico, sino un futuro que la tecnología tenga algo positivo, ¿no? Que nos pueda acompañar. ¿Vale? Entonces, lo que sí es importante señalar este cambio, ¿no? Hablamos de cambio cultural porque la cultura, incluso empresarial, la cultura social, la cultura económica, es la que está cambiando. ¿Vale? Un poco algunas frases que iremos utilizando, ¿no? Que realmente a veces nos planteamos si es necesario cambiar algo. ¿Vale? Pero en principio también tiene mucho que ver aquí la actitud, ¿no? Es decir, realmente queremos cambiar algo, ¿no? Tenemos capacidad de adaptación, tenemos competencias suficientes, las skills, ¿no? Las habilidades necesarias para ser flexibles, personas flexibles, ¿no? Porque el cambio es, digamos, un poco lo que va a suceder, ¿no? Muchas veces hablamos de mejora, de posibilidades de mejora, ¿no? De progreso, ¿no? De avance, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que es importante señalar, resaltar, porque esto nos lleva también a un cambio industrial. Aquí hablaremos de sociedad 5.0, de la industria también 4.0, 5.0, X.0, que llaman algunos, ¿no? La sociedad del futuro y muchas veces del futuro inmediato, ¿no? De lo que va a pasar ahora y en los próximos años, porque el resto es un poco prospectiva, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Luego ya hablaremos de que lo estamos construyendo ahora mismo, ¿no? Entonces, de lo que se habla es de esto, que es de esta nueva industria o sociedad inteligente hiperconectada, ¿vale? Que también nos obliga a redefinir los límites de la propia industria. Lo que es evidente es que esto está ahí ya, ¿no? Lo planteamos con esta metáfora, ¿no? De un tsunami, una ola gigante que, como decimos aquí, yo estoy en Galicia normalmente, estoy aquí en Vigo, pues muchas veces están a velas vir, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, pues en temas digitales, en ciberseguridad, en el metaverso, en la blockchain, en todas estas cosas, la tecnología, la inteligencia artificial, pues está a verlas vir, ¿no? A verlas venir. Es decir, viene ahí el tsunami, ya está aquí, ya ha pasado por encima y hay gente que todavía está esperando a algo, ¿no? ¿A qué? A formarse, a prepararse, a crear su empresa, a cambiar, a reactualizarse. O sea, ¿qué está pasando, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Un cartel que a veces lo que hay que hacer es ir a una zona segura, ¿no? Lo primero es estar en una zona segura e ir explorando, ¿no? Muchas veces vemos lo que hacen otros, vemos lo que está pasando, nos aconsejamos de expertos, ¿no? Hay muchísimos foros como este que ahora estamos ahora mismo, ¿no? Para intercambiar experiencias, opiniones, pues hay fuerte de innovación, ¿no? Lugares donde el coworking pueda ser real, ¿no? Trabajar conjuntamente, co-crear, la comunitarización, ¿no? Trabajar en comunidad, pero siempre es un punto seguro que podamos ir desarrollando cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo, evidentemente, va pasando, sigue pasando y cada vez más rápido.
hay un montón de palabras, ¿no? De palabrejas nuevas que van apareciendo, o no tan nuevas, pero que están omnipresentes, ¿no? Pues cada vez se oye más, ¿no? Temas de inteligencia artificial, el sesgo algorítmico, el humanismo digital, el movimiento maker, el 5.0, el 4.0, el chat GPT, que está ahora de moda, ¿no? En fin, luego muchos ya términos industriales, ¿no? Pues metodologías Lean Management, pues empoderamiento, ¿no? De las personas, etcétera, etcétera. Hay un montón de términos que cada vez están más relacionados entre sí, la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, luego ya hay también un montón de términos que nos acompañan el día a día relacionados con lo digital, ¿no? Con el mundo digital. Pues la movilidad, por ejemplo, ¿no? Lo que ha cambiado en los últimos años por aquí y un poco la proyección es la dependencia tecnológica de los móviles que ahora tenemos, ¿no? Porque la mayoría de las cosas, incluso muchas veces las aplicaciones tecnológicas ya se piensan en que van a ser usadas en móvil o en lo que venga, ¿no? Porque el móvil ha ocupado un espacio en los últimos años, las conexiones a internet, etcétera, muy rápidamente. Entonces, la adopción de las tecnologías cada vez es más rápida, ¿no? Pero esto es importante señalar, que la tecnología es el medio, no es un fin en sí mismo, ¿no? Esto, las grandes industrias, ¿no? Pues grupos tecnológicos, los propios fabricantes de tecnología, ¿no? Logística, ¿no? Casos tipo Amazon, etcétera, en los que la tecnología es el medio, ¿no? No es el fin en sí mismo. En algunos casos sí, para las empresas, en el caso de startups, las empresas que desarrolláis tecnología o que tenéis un alto componente de base tecnológica, pues puede ser un fin en sí mismo. Pero en general, para la gran mayoría, es un medio, es decir, la tecnología está al servicio de lo que queramos hacer con ella, ¿no? Evidentemente, la industria, la sociedad, aquí tocaremos desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista industrial, ¿no? Digamos, de la producción, de la fabricación, de hacer cosas, ¿no? Tanto servicios como productos físicos o digitales, pero todos estamos abocados a esa transformación digital, ¿no? Porque está ahí, ¿vale? Esto es una realidad y que está afectando a todos los sectores, a todas las empresas y a la sociedad en sí, ¿no? Por lo tanto, es una necesidad más que una posible opción. Debemos estar al menos bien enterados, ¿no? Esto es algo de lo que se habla, pues, en las estrategias, que ahora veremos algunas de diferentes países, tanto en España, las diferentes comunidades autónomas, ¿no? De lo que se llama la industria conectada 4.0 o la sociedad 5.0. Estamos en un momento también convulso, ¿no? de exploración, de experimentación, es decir, esta parte, digamos, izquierda, ¿no? La parte así que más borrosa está, ¿no? Hasta que se estabiliza, ¿no? Un poco hasta que coge esta línea más recta, ¿no? Es decir, esa variabilidad de exploración, de infoxicación, ¿no? Esa gran cantidad de información que existe, las fake, ¿no? De cuántas cosas son reales y cuáles son falsas, ¿no? Pues también es importante saber discernir, separar, ¿no? Lo que es lo que no sirve de lo que sirve y estabilizar, ¿no? Estandarizar cosas. Para eso también debemos tener metodologías, ¿no? De aquello que pasa a ser algo que podamos hacer, es decir, la inteligencia artificial me va a servir en algo para mi negocio o para mi vida cotidiana. ¿De qué manera? Tengo que conocer, saber programar, tengo que saber utilizar herramientas de Big Data, ¿no? De Big Data. Entonces, todo esto es, primero hay que tratar de comprender, bueno, de observar y de la observación ir comprendiendo aquello que sea lo más importante y tratar de entenderlo y conceptualizar, ¿no? De ahí extraer cosas y luego experimentar, ¿no? Hasta que podamos ya poner en marcha, ejecutar cosas, ¿no? Un poco esto sería esta explicación. ¿Por qué? Pues que, como decía, esto va muy rápido. Es curioso, bueno, hay varias cosas, ¿no? Los robots, que ahora también estos últimos años se habla mucho, ¿no? Robots humanoides, ¿no? Parecidos al ser humano, pero no todos lo son ni tienen por qué serlo, ¿no? De hecho, los chatbots, o sea, chatbots, ¿no? son robots, software, robots abstractos que no tienen forma física, pero que utilizan inteligencia artificial. Entonces, esas imágenes centrales, la que está en blanco y negro ahí a la parte izquierda, que hay como una cadena de montaje, ¿no? En este caso de la empresa Ford, y la que está a la derecha, pues una fábrica normal de las que hay ahora de automoción, en la que ha pasado aproximadamente 100 años. De una foto a otra, además de blanco y negro, lo que ha cambiado es la forma de fabricar. Pero si os fijáis,
a mí me llama la atención estas dos fotos porque sigue siendo una cadena de producción, ¿no? La producción en cadena, pero ahora se hace de otra manera. Lo que hay es que también repensar, ¿no?, las formas productivas, cómo se fabrica, qué fabricamos, la inteligencia del producto, la inteligencia del consumidor, cómo ha variado y cómo están variando los hábitos de consumo, etcétera. Y todo eso también vamos a hablar ahora, ¿no? En algunos casos, yo en este caso, que ya peino unas cuantas canas, prácticamente todas, ¿no?, tengo otra blanco, pero bueno, esta es una imagen precisamente desde el año que yo nací, bueno, no es la imagen en sí. O sea, esto es una serie de televisión que ponían cuando yo nací en Estados Unidos, que era 1962. Es una serie que se llama Los Supersónicos, ¿no?, que aquí en España también se emitió. Yo recuerdo de pequeñito verla en blanco y negro, pero aquí sí vemos, hay un montón de cosas de hace 60 años que hoy en día son realidad. Es curioso, ¿no? Entonces, un poco el ejercicio este es, o sea, yo me crié viendo esto y imaginando esto, ¿no? Imaginando cosas que podían ser así, pues robots con la familia, ¿no? Un poco aspiradoras automáticas como la Rumba de hoy, ¿no? Los e-watch, ¿no?, relojes inteligentes. Pues hay a la izquierda pantallas planas, ¿no? Pues iPads. Pues arriba a la derecha y en verde, pues la impresión en 3D de comida, ¿no? Pues comida hecha a la medida, incluso con aditamentos para cada unidad diferente de la familia, ¿no? Y pues ciudades inteligentes, ¿no? Coches, vehículos autónomos voladores, ¿no? Drones que se autopilotan, etcétera. Bueno, todo esto pues tiene muchos años. Si ahora hacemos un ejercicio de proyectarnos de aquí a 50 o 60 años hacia adelante, pues interesante, ¿no? Como todo esto, incluso en algunos ya han imaginado, ¿no? Por ejemplo, o visto o plasmado. Este es el caso, por ejemplo, lo que habla la tercera ola de Alvin Toffler, ¿no?, de que los 10.000 años anteriores, ¿no?, a nuestra era, no a la era que estamos ahora, ¿no?, el año 2000 que estamos ahora, por los 10.000 años anteriores y más atrás, pues hablamos de una ola agrícola. No, esto va a salir ahora varias veces, ¿no? Es decir, los seres humanos eran nómadas, recolectores, ¿no? Trabajaban la tierra, cazadores, etcétera, y luego empezaron las olas industriales, ¿no? Lo que se llama la segunda ola de la humanidad, ¿no?, industrial, o de la sociedad industrial, y la tercera ola que estamos ahora, ¿no?, la era del conocimiento, etcétera. Esto es un punto de vista de un autor, pero que ya se ha evolucionado, en este caso, en las estrategias de la industria conectada, en este caso de España, ¿no?, del gobierno de España, de la industria conectada 4.0. En algunas de estas, como veréis, muchas de estas transparencias están los enlaces, luego si accedéis a ellas o las volvéis a la vídeo o si accedéis a la presentación que tenemos disponible, pues tendréis los enlaces activos, ¿no? Entonces, esta estrategia que salió hace poquitos años, ahora veremos, ¿no?, ahí en 2015-2016, hace muy poquito tiempo, pues ya se habla de que las diferentes eras de la industrialización, ¿no?, de la revolución industrial, pues de finales o sea, desde el año del siglo XIX, del siglo XX, y en el siglo XX han pasado varias cosas, ¿no? Pues ya a principios, ¿no?, del siglo pasado, pues cómo había un cambio industrial muy importante y cómo en los principios de los años 1900, ¿no?, 1910, 1920, o sea, hace ahora 100 años, pues cómo se fabricaba de otra manera, la producción en cadena, por ejemplo, ¿no? Todo esto también tuvo mucho que ver con el tipo de consumo o de producción de energía, ¿no? La energía como fuente de las máquinas de vapor, ¿no?, en el siglo XIX, y cómo en el siglo XX la energía eléctrica y el petróleo, cómo cambió, ¿no?, la energía basada también en combustibles, ¿no?, y sólidos, pues cómo cambió también todo la forma de producir, de hacer las cosas, la sociedad de consumo, ¿no? Se podía producir mucho y tenía un fundamento también energético distinto. Eso también está cambiando ahora, ¿no? Ahora ya se habla también de la eficiencia energética, de energías renovables, de energías alternativas. Y eso nos lleva a esa industria llamada ahora 4.0, en que la base es la digitalización, ¿vale? Ahora veremos el paso o la relación que hay entre el 4.0 y el 5.0, ¿no? Hay unos pequeños matices ahí. Esta digitalización, ¿no?, los sistemas ciberfísicos, que son parte físico y gran parte cibernético, ¿no?, parte informática, parte
de inteligencia de máquinas y de sistemas, y cómo todo eso crea una nueva industria, ¿no? Y también ese nuevo modelo de llamado el Internet de las cosas, Internet de los servicios o el Internet de todas las cosas, incluso el Internet de las personas, ¿no? Entonces, como veremos, esta franja muy pequeña de estos últimos 50 o 100 años está variando muy rápidamente, y sobre todo en este siglo que estamos ahora y en esta segunda década, ¿no? Estamos en el 2023, y cómo cada año o cada pocos meses hay cambios muy significativos, ¿no?, en la sociedad y en la industria. Aquí vemos también otro planteamiento, esto viene también de los primeros planteamientos que hicieron, y que veremos a continuación, pues en el World Economic Forum del año 2016, que se empezó a hablar de la cuarta revolución industrial, ¿no? O sea que tiene muy poquito tiempo, o sea, somos muy pioneros en esto, ¿vale? Y ya se está creando en muchos países pues escenarios de cara al 2025, al 2020, al 2030, en algún caso 2040, al 2050, es decir, parece que es muy lejos y no lo es, porque el 2025 está ahí ya, ¿vale? De hecho, los últimos grandes escenarios que se planteaban era para el 2020, el 2020 ya lo hemos dejado atrás, hace 3 años. Nos tocó, por cierto, unos años complejos, ¿no?, con la pandemia, con los confinamientos. 2020 fue un año atípico, extraño, raro, y que ahora estamos replanteando estos nuevos modelos, ¿no?, de teletrabajo, de teletodo, ¿no?, de trabajar de otra manera, de hacer las cosas incluso socialmente de otra manera. Pero como veis, por ejemplo, aquí en Europa y a nivel mundial hay diferentes planes, ¿no? Por ejemplo, estos son un poco el reflejo, ¿no?, de los planes en este caso de China, ¿no?, de China 2025, así como otros países que ya hace 10, 15 años empezaron a plantear escenarios de futuro inmediato, es decir, cosas que se pudieran hacer, pues por ejemplo, nuevas profesiones, ¿vale? Aquí ya los hay, también en España, Galicia, en otras comunidades autónomas hay escenarios al 2025, 2030, para ir creando la nueva fuerza laboral, ¿no? Es decir, pues está cambiando la sociedad, la industria, la economía, tenemos que prepararnos y tenemos que ir creando también esa adaptación, ¿no?, el reskilling, que ahora veremos, ¿no?, el rehacer o el crear nuevas habilidades, nuevas competencias para cubrir todo esto que serán nuevas necesidades de futuro laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, en China ya lo hicieron hace un tiempo y están trabajando en eso. Aquí vemos otro planteamiento también, ya introducimos el concepto de sociedad 5.0, en este caso fue planteado por el gobierno japonés, ya hace unos años lanzó sus iniciativas, se las publicó para posicionarse de lo que llaman desde la industria, a raíz de la industria 4.0, que ellos lo que hicieron fue, pues aquí en Europa o otros países del mundo, otras zonas geográficas, como Estados Unidos, lo que se llamaba las fábricas del futuro, la industria del futuro, la industria 4.0, en Japón lo que hicieron fue llamar a la sociedad 5.0, es decir, cómo va a ser el tránsito social y qué tipo de sociedad requeriremos para acometer todos estos cambios en la forma de hacer consumo, esa sociedad de consumo o esa sociedad de bienestar nueva, ¿no? Entonces aquí vemos un poco esta trayectoria, ¿no?, también planteada de los principios de la humanidad, esos miles de años primeros, y cómo en estos 200 últimos años está cambiando todo muy rápido, ¿no? Entonces ellos plantean este escenario, ¿no?, el gobierno de Japón, pues llamándole esta nueva sociedad 5.0, que ahora describiremos un poquito más. Aquí plantea un poco, digamos, las ideas fuerza, ¿no?, las ideas clave de cada una de estas modelos sociales, ¿no?, desde la sociedad más básica, que estaba basada en la caza, ¿no?, luego un poco en el cultivo de la tierra, ¿no?, pues los cazadores eran nómadas, era una sociedad nómada, ¿no?, luego ya se asentó y luego ya, esto que llaman la sociedad 3.0, empezó a crearse la sociedad industrial, y si os fijáis, todo esto tiene que ver también con los modelos de dónde se vive, ¿no? Por ejemplo, aquí estos gráficos que están por aquí abajo, pues habla del nomadismo, ¿no?, de los pequeños asentamientos, como luego ya crearon los modelos de pueblos o pequeñas ciudades fortificadas, luego ya las ciudades más industriales, más lineales, ¿no?, especialmente con la revolución industrial, las ciudades luego en forma de redes, con ciudades satélite, con ciudades dormitorio, pueblos, ¿no?, aldeas, etcétera. Veremos también esos conceptos, ¿no?, de la aldea global, la sociedad, la ciudad
agropolitana, ¿no? Pues, en fin, la aldea cosmopolita, esos nuevos conceptos que están naciendo y cómo todo eso se integra en la sociedad 5.0 en un modelo de ciudades descentralizadas, ¿no? En las que incluso veremos por capas, ¿no? Cómo es tanto en lo vertical como en lo horizontal, cómo cambia el modelo. Por ejemplo, en Japón, esto lo tiene muy en cuenta porque Japón es un país relativamente pequeño y tiene una cantidad de habitantes gigantesca, o sea, en proporción, en densidad de población, para lo pequeño que es en extensión el territorio, cómo necesitan plantear también los nuevos modelos, ¿no? De crecimiento de ciudad, manteniendo el contacto con la naturaleza, ¿no? Con el pueblo y con lo que es la vida natural, ¿no? Entonces, bueno, esto ya también planteando un poco este modelo en japonés, porque es el más documentado, ¿no? Pues lo traemos aquí un poco, lo planteamos, como también de este modelo de industria o de sociedad 4.0 hacia la sociedad 5.0, lo que varía un poco también es en el uso de la tecnología y su impacto en la sociedad, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más, aquí está un poco explicado, pero lo desarrollamos más. Y lo podríamos definir así, ¿no? Que una sociedad 5.0 es una sociedad centrada en lo humano, porque esto a veces parece que se olvida. Ahora de tecnología hablamos de robots, ¿no? Y de cosas automáticas, autónomas, todo tecnológico, parece que el humano ahí no tiene cabida, ¿no? La fuerza laboral también se plantea y asusta, ¿no? Bastante. Entonces, bueno, el modelo tiene que ser fundamentalmente centrado, basado en lo humano. Una sociedad humana, por supuesto, ya por definición, que equilibre el progreso económico, el progreso industrial, con la solución de problemas sociales. Esto es importante, ¿vale? Mediante los sistemas que integren el ciberespacio y el espacio físico, ¿no? Lo ciberfísico. Esto es una clave, ¿vale? Entonces, todo esto es un poco en lo que abundan pues, estos modelos lanzados tanto por el gobierno japonés como por la industria, ¿no? Este consorcio, que tiene que ver con los nuevos desarrollos, ¿no? Y que se están proyectando a nivel mundial, ¿no? en otras sociedades, ¿no? Entonces, cómo esta parte aquí abajo, ¿no? La transformación digital, la imaginación, la creatividad diversa, la diversidad, ¿no? Para resolver los problemas que van apareciendo en la humanidad y aportar valor, crear valor, ¿no? Mucho más valor del que tiene. Esto es un poco el tránsito, es decir, no quedarnos solo en la sociedad 4.0, que es como parece que tiene que ser toda tecnología y desplazar a lo humano, sino al contrario, cómo integrarlo en esto, ¿no? La resolución de problemas, una sociedad donde creamos realmente valor para la propia sociedad, para el ser humano, como la diversidad es importante, la descentralización, la resiliencia, esa capacidad, ¿no? de volver a nuestro lugar, ¿no? Seguro, ¿no? A estar cómodos, ¿no? Pero esa capacidad de adaptación y cómo esto todo tiene que ser mediante una convivencia, una armonía entre la sostenibilidad y el medio ambiente. Es decir, que tiene que ser las empresas sostenibles, pero el mundo también, el entorno sostenible, ¿no? Esto es una clave. Y esto no solo en Japón, ahora veremos que esto está pasando en muchos lugares del mundo, de España, y en nuestras comunidades y en nuestras ciudades, ¿no? En nuestros pueblos. Por ejemplo, aquí en Galicia pues, se está desarrollando esta estrategia digital, ¿no? De Galicia 5.0, en la que toca pues, varios palos. Pues cada territorio lo adopta o lo adapta a su idiosincrasia, a su forma de ser, ¿no? A lo que se llama realmente el territorio. Es decir, la sociedad 5.0, la industria 5.0, la industria 4.0 tiene mucho que ver con que el territorio aquí sea verde y conectado, ¿no? Pues la gestión inteligente del territorio, el sector primario, es decir, la vuelta y se ha visto ahora en la pandemia, ¿no? Pues tiene que haber agricultura, tiene que haber ganadería, tiene que haber comida, tiene que haber pesca, ¿no? Tiene que haber producción sostenible, porque es la clave de poder mantenernos vivos, entre otras cosas, ¿no? La vida digital inteligente, ¿no? La economía abierta, etcétera, etcétera. Y esto llevado a otras comunidades, pues aquí, por ejemplo, otras publicadas, ¿no? Que son accesibles, pues en este caso en Guipúzcoa, pues también un modelo que aquí pues también apuestan por el diseño o el rediseño. Esto ya salió también antes, lo pasé así por encima, cuando hablábamos de que la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces el diseño es una clave, o sea, hay que también rediseñar. Yo, por ejemplo, algunas de las asignaturas que hay aquí en la Escuela de Ingenieros, pues hablamos del diseño, ¿no? Del diseño sostenible, del ecodiseño, es decir, de repensar no solo cuando hablamos de reciclaje,
sino que ya los productos, si son físicos, que se piensen para que tengan una vida lo más duradera posible, es posible que estén continuamente reutilizándose, ¿no? Entonces hay que rediseñar lo que hacemos, no podemos ir a la tienda o al súper a comprar unas manzanas o unos plátanos como hoy yo y tienes varios envases, ¿no? Que lo primero que haces es llegar a casa, lo abres, tiras todo y lo que te queda al final casi pesa lo mismo, ¿no? O a veces menos de lo que has, los desperdicios que se han generado, ¿no? Entonces todo esto hay que repensar el diseño. También hay estrategias a nivel nacional, por supuesto, aquí tenemos algunas de grandes consultoras, pues Pricewaterhouse, etcétera, ¿no? Con Siemens, pues un gigante de la fabricación mundial, en este caso alemán, ¿no? Que hablan hacia de una economía más competitiva y sostenible hacia 2030, ¿no? Esa España 5.0. Entonces, pues aquí también se plantea un poco, ¿no? Estos estudios concienzudos, ¿no? Que luego hay que llevarlos a la realidad en cada territorio, realmente adaptados, ¿no? Pues en Madrid, pues cómo se adaptan las cosas a una realidad diferente, social en cada barrio, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego veremos también eso de los barrios, ¿no? De las ciudades más pequeñas, ¿no? Más celulares, ¿no? Pues aquí habla de esta hiperconectividad, ¿no? La remotización, ¿no? Pues remotización, trabajar en remoto, trabajar o vivir en remoto, ¿no? Relacionarnos con otras personas en remoto, etcétera, etcétera, pero siempre basado en las personas, ¿no? Y ahí a la derecha pues habla de esa digitalización, colaboración entre robots y cobots, los cobots, ahí estuve con unos colegas aquí hablando de cobots, ¿no? Pues que son esos robots colaborativos, ¿no? Ya están cada vez más en las líneas de producción de las grandes fábricas, que no tan grandes, trabajando humanos con robots sensitivos, es decir, que puedes tocarle y no te arrancan un brazo, vamos, sino que son sensibles, ¿no? Entonces pueden desarrollar ciertas tareas enormemente complejas, más rápido o de una forma fiable, etcétera, que a lo mejor un humano, pero trabajan o coexisten, ¿no? Entonces, esos cobots, ¿no? De esto veremos también que surgen nuevas aplicaciones. Aquí ya vemos un poco más temas de tecnología, pero si fijáis, voy a tocar aquí la sostenibilidad, la resiliencia, el foco en las personas, ¿vale? Ahí en el centro, un poco pensando en esta línea internacional, habla aquí de gemelos digitales, que todo esto hablaremos ahora un poco, pero vamos, desarrollamos alguna idea, tecnología, pero sobre todo desde el punto de vista social y económico, ¿no? Y esto tiene que ver con las personas, ¿no? Esto que pone aquí a la izquierda, que se trata de crear trabajadores más fidelizados mediante el upskilling y más versátiles mediante el reskilling. Es decir, por ejemplo, en China lleva muchos años con una estrategia de reskilling, ¿no? de crear una nueva fuerza laboral con unas competencias distintas, ¿no? O sea, el upskilling podemos pensar en que es añadir, ¿no? ¿no? Poner por encima más cosas, y el reskilling es redibujar, ¿no? Rediseñar, reciclar, ¿no? Pues competencias, añadir otras competencias diferentes o mejorar las que ya tenemos, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver mucho también en el mundo digital con la ciberseguridad. Simplemente aquí lo enuncio, lo he subrayado un poco, que es el eslabón más débil siempre es el objetivo de los ciberdelincuentes, ¿vale? O sea, a veces pensamos, ¿y quién va a querer atacarme a mí? ¿Quién me va a estar espiando el móvil? ¿Qué más da que tenga el sonido, que tenga todas las cookies, ¿no? Todas estas, que esté regalando información a todo el mundo, si yo no tengo importancia? Bueno, pues muchas veces luego nos encontramos sorpresas, ¿no? Que nuestra información está en lugares que no debería estar y nos sorprende hasta donde llega. Entonces, cuidado con esto, no solo la información, sino el uso de máquinas, el uso de vehículos autónomos. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, que la información siempre es atacable por el eslabón más débil. Entonces debemos de estar preparados y de que la información sea una clave. Hay otras estrategias, ¿no? A nivel internacional, aquí en Europa, como es la Comisión Europea, pues tiene una línea de propuestas, ¿no? También centradas en el humano, en la sostenibilidad y en la resiliencia. Como veis, todo acompaña esto. Estas son las estrategias, ¿no? de la industria 5.0, perdón, y de la sociedad 5.0 de la Comisión Europea, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el talento, la diversidad, pues esa agilidad, la flexibilidad, y luego el liderar también la sostenibilidad, ¿no? Pues en Europa hagamos cosas y en cada uno de nuestros villas y pueblos, ¿no? Y ciudades.
La digitalización también está transformando no la industria europea, la industria mundial. Entonces, y es un momento de cambio, ¿no? El papel de los trabajadores. Esto es muy importante y a mí me gusta resaltarlo. Además, a mí me interesa mucho la formación, ¿no? De estas llamadas power skills, ¿no? Las nuevas capacidades que más se van a requerir en los próximos años, ¿vale? ¿Por qué la industria 5.0? Pues precisamente porque es necesaria para acometer estos cambios, ¿no? Esto lo voy a pasar así un poco por encima, pero bueno, luego os quedará esto para verlo con calma en los vídeos y demás. Cuando hablamos de tecnologías, esas tecnologías que tienen que ver, pues las que se han definido ahora en la industria 4.0 y por tanto la 5.0, en ese modelo de sociedad 5.0, perdón, que aquí se ha pasado una, pues tiene que ver con esto, sistemas ciberfísicos, la robotización, fabricación 3D. Estos son los elementos que se llaman las tecnologías habilitadoras, ¿no? La Internet de las cosas, la sensórica, etcétera. Bueno, todo esto incluso hay subvenciones, hay un montón de ayudas, hay proyectos colaborativos, los Conecta Pymes, etcétera, proyectos europeos, proyectos internacionales, para hacer llegar a las empresas el acceso a estas tecnologías, ¿no? Por eso os decía que muchas veces es conveniente explorar, no ir solos, sino ir de la mano de alguien, de especialistas o de un colectivo, de una asociación, pues de una entidad pública, pues el equipo de innovación, etcétera, para entender un poco la complejidad de todo esto y llevarla a nuestro terreno, ¿no? A lo mejor en nuestra empresa, en esta pyme, pues el uso de una tecnología es muy óptimo y otras, a lo mejor, de momento no, aunque lo podrán ser, ¿no? O sea, a veces también hay que ver el coste de adquisición, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos el Big Data, Cloud Computing, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego la logística, muy importante, y cómo considerar esa eficiencia energética de la que hablábamos antes, ¿no? Aquí hay otro mapa con un montón de tecnologías ya puestas, digamos, en una escena ahí de lo que es una fábrica inteligente o de un modelo de producción, en este caso inteligente, ¿no? Que hay muchos palos ahí de los que hablar y tocar, pues como en las líneas de producción, pues tenemos que ver muchas cosas y tenerlas en cuenta, ¿no? Aquí tampoco abundo mucho porque hay mucha información a desarrollar, pero sí me interesa transmitir estos mapas, ¿no? En los que vemos composiciones completas, o sea, cuando hablamos de sistemas ciberfísicos, pero ¿para qué? ¿No? Pues cómo las máquinas y esa parte física y digital interactúan. Esto sí que me interesa más, que es el impacto que está teniendo en los modelos productivos, ¿no? Que es en los procesos, en los productos y en el modelo de negocio. Lo vemos aquí en otra transparencia más clarito, que es con algún ejemplo, como puede ser el coche compartido, ¿no? Pues los que ya, las personas que estéis ahora viendo esto, que hayáis utilizado BlaBlaCar, por ejemplo, ¿no? O bien para viajar en BlaBlaCar o para ser conductor, ¿no? de un coche compartido con otros, ¿no? Eso está pasando ahora ya en autobuses, en viajes tipo de otras formas de comunicación para ir de un punto a otro con vehículos compartidos de todo tipo. Pero eso lo que ha cambiado es incluso el concepto de propiedad del vehículo. O sea, hay fabricantes como el grupo Stellantis, ¿no? PSA, Citroën, Fiat, ¿no? Este gran grupo que hay aquí, que tiene mucha presencia europea, ¿no? Pues que tiene sus propias líneas, ¿no? De coches compartidos que ya no lo venden el coche, sino que son coches que se pueden utilizar de forma compartida y sacarle un beneficio, ¿vale? Incluso pago por uso, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambia el concepto? Y por lo tanto, hay una paradoja que es que el coche en sí, el vehículo, dura más porque no es propiedad del que lo compra y por lo tanto no tiene que consumirlo durante 3 o 4 años y cambiar de coche, sino que son coches que podrían durar casi eternamente, entre comillas, durar mucho porque el coche es propiedad del propio fabricante, es decir, que lo pone al servicio del usuario. Por lo tanto, eso también cambia el concepto de producto, ¿no? O sea, cambia el modelo de negocio, que sería en este caso un coche compartido, ¿no? La economía compartida, cambia también el tipo de producto, ¿no? Pues tejido inteligente, ¿no? O vehículos con más sensórica, vehículos autónomos, ¿no? Pues el producto que varía, ¿no? Y los procesos productivos, por ejemplo, la impresión 3D o procesos digitales que permiten, los gemelos digitales que permiten variar el tipo de proceso, ¿no? Aquí hay otros ejemplos, ¿no? También de la economía colaborativa, por ejemplo, alianzas como puede ser Airbus y Uber, pues para ofrecer transportes en helicóptero, en vez
BlaBlaCar, pues el Helicar, o el BlaBlaHeli, no sé cómo llamarlo, bueno. Es decir, vehículos compartidos para ir de un sitio a otro, ¿no? Incluso Uber ha sacado unas propuestas a nivel de la creación de Smart Cities para crear una especie de helipuertos, es decir, que los edificios tengan estaciones de tránsito de vehículos voladores autónomos, ¿vale? Porque eso ya se están probando, ya hay varias pruebas en el mundial, aquí en España hay varias, de drones para transporte volador de personas, ¿no? Taxis, aerotaxis, ¿vale? Otro concepto también relacionado con la fábrica del futuro es que las macrofábricas cada vez se habla más. Esta es una noticia que ya tiene tiempo, curiosamente. Yo traigo estas noticias porque algunas, desde que son noticias hasta que son realidad, pasan unos años. Aquí ya es realidad, ¿no? Esas grandes macrofábricas de lo que sea, de coches, de otras cosas, las megafactorías, muchas veces están rompiendo, están desapareciendo. Estos son ejemplos que proponía en su caso Stellantis, pero que ahora, o PSA, o Citroën, o Ford, o quien sea, del coche, cómo se va a fabricar algo en el futuro. Por ejemplo, aquí hay otras en las que Siemens habla de que las fábricas de 2060 pues serán plantas subterráneas, bajo tierra. ¿Por qué? Pues porque plantean incluso el modelo de ciudades o de zonas residenciales donde se reside arriba y se fabrica debajo, ¿no? En el subsuelo. Entonces ya los canales de comunicación, las autopistas, etcétera, son digamos, industriales, son como hacen incluso grandes fabricantes, ya lo hacen, ¿no? Que todo el sistema logístico de distribución, de entrada, salida de mercancías, de insumos, etcétera, es por el subterráneo, ¿no? Eso ya está pasando, entonces eso llevarlo a modelos sociales más elaborados, ¿no? Esto ya es otro avance que ya no solo la fábrica física, sino que esta es una noticia de hace una semana, del 22 de marzo, en el que BMW, ¿no? La fabricante también de movilidad, no solo de vehículos, sino de otras cosas, pues está inmerso en el metaverso, nunca mejor dicho, ¿no? Para crear los gemelos digitales, los digital twins, ¿vale? Es el modelo de fabricación basado en el gemelo digital, en el que ya primero se fabrica todo en digital y luego se hace la producción, incluso uno a uno, ¿no? Para cada usuario diferente, en real, en físico, ¿vale? Esto es una gran paradoja. Esto lleva haciéndose tiempo, y aquí lo que he marcado en rojo es lo más reseñable, que es que incluso hay la posibilidad de hacer nuestra propia producción. Esto es un modelo luego también que está pasando en algunos sectores, en otros requiere de la homologación. Por ejemplo, vehículos que se pueden fabricar en menos de un día, en unas pocas horas, completos, ¿no? Porque hay unas partes que ya se pueden, bajar las carrocerías. Aquí habla de que con 40 piezas se pueden fabricar un vehículo, ¿no? Y que en una hora, un par de horas puede estar ensamblado, ¿vale? Entonces, yo pongo un caso siempre de ejemplo, cuando hablo de empresas o en sectores, que es que mientras hacemos la compra en el súper o en el hiper, nos pueden estar fabricando el coche, porque el coche tardaría una hora, un par de horas, que es el tiempo que hacemos la compra mensual en una gran superficie, ¿vale? Otro tipo de elementos, ¿no? Hablando de la impresión, que tiene mucho que ver porque es un proceso productivo, esto también cambia, ¿no? El modelo logístico, que es estos enjambres de robots arañas, ¿no? Ya no es que se fabrica en un sitio y se traslada esas piezas y luego se ensambla, sino que el propio enjambre de fabricación se mueve, imprime y ya lo deja fabricado. Esto está pasando, pues, esto es de Siemens, un caso real de Siemens, está pasando en reparación o fabricación de ciertas piezas de aviones, en aeronáutica o aeroespacial, pero incluso también está funcionando en construcción de edificios, ¿no? Pues son enjambres de impresoras que imprimen edificios o casas, viviendas unifamiliares, urbanizaciones o edificios, ¿no? Entonces lo imprimen in situ ya, ¿no? El 3D también da paso al 4D, es decir, pues el 4D es como una propiedad más, una dimensión más, ¿no? Que es que en función de ciertas variaciones del entorno se acaba de fabricar el producto, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, puede cambiar o transformarse gracias a estímulos externos, que pueden ser temperatura, eléctricos, magnéticos, la luz, el entorno, variaciones de humedad, etcétera. Entonces, ponen un ejemplo aquí de implantes en pulmones de bebés que a lo largo del crecimiento de esos bebés, de esos niñitos,
pues se iban disolviendo, se iban readaptando, se iban modificando, ¿vale? Entonces todo esto abre un camino impresionante. Por otro lado, aquí hay algunos ejemplos ya para ir rematando, ¿no? Pues camiones de Amazon con impresoras 3D, es decir, el producto no existe, no está fabricado. Cuando hago un pedido de camino, o sea, el propio reparto me lo imprime, me lo fabrica, es decir, esto ya es un poco que va más allá, pero es que además, casos como Uber, pues el camión de reparto puede ser sin conductor, es decir, un vehículo autónomo. Y además, pues caso aquí, como a veces Amazon patenta carreteras capaces de organizar los vehículos autónomos o camiones autónomos que fabrican piezas, etcétera, etcétera. O sea, creamos un poco las relaciones que hay entre cosas. Pero Google, por ejemplo, también se anticipa a patentar la entrega de paquetes en camiones sin conductor. Es decir, todo esto está relacionado, ¿no? Y entre tanto Amazon pues dice, pues ya no por carretera, sino por dron. En fin, aquí hablamos un poco de relaciones, ¿no? Pues esto también luego, si puede ver con más calma en otro momento, que es como me llama mucho la atención las alianzas entre la economía colaborativa y las grandes empresas, tipo Airbnb, BlaBlaCar, Uber, ¿no? Que no tienen producto propio, sino que utilizan otros y las alianzas. Por ejemplo, un caso que se me ocurre a mí, ¿no? Mientras uso un BlaBlaCar, mientras voy de un punto a otro, pues imagínate de Vigo a Madrid, de Madrid a Barcelona, en ese vehículo yo puedo, como tienen acuerdos aquí, pues con poner autogrill, pues podría, no sé, pues en la misma autopista que voy circulando, autovía, pues que hubiese un camión de reparto que va asando pollos o fabricando hamburguesas y mientras yo voy de un punto a otro, que tardo 3 horas, pues puede suministrarme un camión que va en ruta, pues la comida a los vehículos que están en la propia autopista, ¿no? Como son vehículos autónomos, pues yo no tengo que ir conduciendo, puedo ir comiendo, ¿no? O los pasajeros pueden ir comiendo o trabajando en otra cosa. Es decir, esto de las alianzas es muy importante y muy interesante. Yo cuando hablo muchas veces con startups, le digo, fijaros mucho en las alianzas. No podemos hacerlo todo. Centraros en lo que sois buenos, vuestro core business, vuestro núcleo de negocio, y tratar de llegar a alianzas con los más convenientes en cada caso para desarrollar vuestro negocio más rápidamente. Bueno, más cosas que podemos decir que es entrando un poco ya en no solo los cambios que hay sociales y demás, sino la propia tecnología y los materiales. Por ejemplo, el cristal. El cristal tiene unas capacidades enormes, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve parabrisas de vehículos o escaparates que tienen propiedades, ¿no? Pues igual que nuestro móvil ahora tocamos, pues esos escaparates o vehículos o cualquier cosa, paredes que sean de cristal, edificios en los que podemos interactuar con ellos. Por lo tanto, el concepto va a cambiar. Hasta el punto, este es un caso de una empresa Bombardier, que es una aeroespacial, fabrica coches y otras cosas también, y que propusieron en su día pues hacer, digamos, como habitaciones que se adosan a los edificios, pero que son vehículos. Y ahorita de esa habitación baja a la calle o podría volar y desplazarse sin necesidad de ocupar un garaje, pues ya sería, pues a lo mejor mi sala de estar, ¿no? La sala de trabajo, cosas como estas, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar en nuevos modelos, como decía, de ciudad y de uso de la ciudad. Aquí ya también para ver un poco cosas que están pasando ya hace unos años, que es Dinamarca y otros países, Suecia, etcétera, ¿no? Pues han eliminado el dinero efectivo, por lo tanto, ya sin entrar en criptomonedas y demás, sino otras formas, ¿no? De uso de billetes y monedas. También en Cantabria, o sea, nos queda cerca. Esto siempre parece muy lejano, pero muchas veces esta noticia de Cantabria es 2017 y hay muchas exploraciones, por ejemplo, experimentos o pilotos y realidades, ¿no? Pues en África que hay más problemas, ¿no? A la hora digamos, de extender, ¿no? Ciertos modelos bancarios, etcétera, pues como las operadoras de telecomunicaciones están resolviendo los pagos y los micropagos, ¿no? Pues a través de filiales que están poniendo en marcha para resolver esos microcréditos y demás. Otros modelos también que ya son cambios sociales profundos, ¿no? Como el conocido de Estonia, ¿no? Que ya desde el año 97 pues lleva creando una sociedad totalmente y un país totalmente digital, ¿no? Y luego, como os decía, los materiales, pues aparte de los nano robots y nanomateriales de los que se habla, pues hay otras tecnologías, ¿no? Con otros materiales tecnológicamente avanzados como es el metal líquido, ¿no? Hay algunos estudios, investigaciones, ¿no? Pues imaginaros productos que son maleables, pero duros, ¿no? Resistentes, o metales transparentes, ¿no? O
maderas transparentes, esto lo he visto yo aquí en empresas como Finsa, empresas gallegas, empresas nacionales que fabrican productos sorprendentes, ¿no? Tienen un alto, incluso la impresión 3D de madera, ¿no? Madera líquida, ¿no? La robótica blanda, es decir, cómo aquí habla de los robots emotivos, ¿no? La computación sensitiva, ¿no? Cómo cambia el concepto y ese paradigma, ¿no? Sistemas de transporte hipersónicos, ¿no? Incluso algunos que ya van más allá, ¿no? Hablan de bueno, intervenir los humanos, luego veremos así un poquito ya para rematar, que es el transhumanismo, ¿no? Eso, el momento cíborg, ¿no? Cómo incluso modificar, esto ya es más delicado, ¿no? Al propio humano o la relación humano-naturaleza, ¿no? También esto es importante, la identidad, me parece muy importante reseñarlo, ¿no? Que es tanto de las personas como de las empresas. Hablamos de productos, ¿no? De gemelo digital, pero podemos tener gemelo digital de la persona, o sea, yo tener una identidad digital o tener un avatar, ¿no? Pero que sea realmente válido y que pueda funcionar, o la empresa que lo sea así, ¿no? Aquí vemos algunas proyecciones de estudios pues, de la OTAN, ¿no? Que habla ahí de inteligencia artificial, los sistemas autónomos, vehículos, las tecnologías cuánticas, que dejamos así ver entre... Porque la tecnología cuántica es como muy tecnología, ¿no? Pues no abundo mucho en ello, porque no hay tiempo. Tecnologías espaciales, ¿no? Y la hipersónica, ¿no? Todo lo que sea la hipervelocidad, etcétera, ¿no? Y luego lo que es, que a mí me interesa mucho, que es el mejoramiento humano, ¿no? La biotecnología. Entonces, otros estudiosos también hablan de los mundos hiperconectados, etcétera, pero cuando lo traemos aquí cerca, esto es un caso, por ejemplo, de la artesanía de Berín, ¿no? Que hace artesanía 4.0. Esto es muy importante y habrá muchas más empresas, que solo pongo algunas, ¿no? Bodegas que utilizan tecnología para la teledetección, viticultura de precisión, ¿no? O sea, ¿cómo usas? Esto es un caso que se llama el percebero 4.0, que es cierto, ¿no? El percebero Shield de Nissan, que con la cofradía de pescadores de Cangas, aquí en Galicia, pues desarrollaron un neopreno que lleva módulos de audio, vibración y LEDs para que el percebero salve su vida, porque miden con un LIDAR, ¿no? Un dispositivo que llevan, y ahora los móviles, ¿no? los iPhone, o que llevan los vehículos autónomos, que miden la masa de agua que viene y le permite reaccionar y salvar la vida al percebero, ¿no? También aquí hablo de un poco de lo que se llama el humanismo digital, ¿no? Que no todo es tecnología, sino que hay que ir preparándose y hay cabida para los humanistas, ¿no? Para los nuevos, los neohumanistas. Sobre todo esta frase, ¿no? Tenemos que estar preparados para trabajos que aún no existen, con herramientas que no se han desarrollado, para resolver problemas que aún no están planteados. Básicamente es esa flexibilidad que decía al principio. Esto me lo paso un poco por encima, yo lo he comentado, pero bueno, queda ahí reflejado, ¿no? De nuevos hábitos de consumo, la co-creación, nuevos modelos de sociedad, ¿no? De estas ciudades agropolitanas, las aldeas cosmopolitas, ¿no? Esa aldea global que ya hablaba de Bruja en su día, ¿no? De cómo la comunicación varía el concepto de ciudad, la ciudad de 15 minutos, que ya en París, aquí en España, pues ya hay ejemplos, ¿no? Que en varias comunidades, varias ciudades, varias villas, están creando como la vuelta al barrio, digamos, ¿no? El sentido común, ¿no? De volver a esas unidades más pequeñas, ciudades más avanzadas como esta de Toyota, que ya se lleva desarrollando unos años, ¿no? Pues ahí al pie del Monte Fuji, que es una ciudad absolutamente futurista, ¿no? También en otros países, ¿no? Esto ahí queda un poco de información acerca de ella para ir explorando, ¿no? Buscando un poco, ¿no? Que a la fábrica de la vida habla, ¿no? Y por supuesto que todo basado en un modelo de economía circular, es decir, que todo sea reutilizable, rediseñado pensando en que se va a reciclar muchas veces. Y luego ya para rematar, finalmente sí que quiero hablar de la ciberseguridad. Todo lo digital supone mayor exposición, por lo tanto hay mayor riesgo, mayor ciberriesgo. Si os fijáis, pongo esta imagen del Tuareg, porque es muy clara que los Tuaregs se supone cuando están en el desierto a pleno sol van muy protegidos, ¿vale? O sea que hay mucha exposición al sol, lo que te puede hacer, el daño que te puede crear, temperaturas extremas, tanto en frío como en calor, por lo tanto hay que protegerse bien. Hay algunos casos, podéis documentar, los que hayáis visto series como Black Mirror, Botas, ¿no? Hay muchísima ciencia ficción sobre esto, muchísima... Aunque a veces ya hace dudar si es ficción o realidad, si la realidad está superando la ficción, tanto por la sobreexposición como la infraexposición. Parece ser que muchos grandes peces gordos, ¿no? De Silicon Valley ya no llevan a sus hijos a lugares donde haya tecnología, solo la vuelta al libro, ¿no? La vuelta a las cuentas, ¿no? Al cuaderno antiguo.
También cuidado con lo que se llama el metaverso oscuro, ¿no? Ese darkverse, ¿no? Pues esa zona de peligro, cuidado, tenemos que estar muy informados. Aquí hablo de algunas amenazas, luego las veréis. Algunos documentales, ¿no? De lo que se llama el sesgo codificado o el dilema de las redes, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta qué se está haciendo con esta información, con estos datos. Lanzo esta pregunta, ¿no? Si nuestros datos son seguros, si tenemos claro y que sabemos que es seguro que estamos dejando una huella digital importante, que nos va a seguir siempre. Y luego ya esto sí que, para finalizar, que es que el humano como tal también está evolucionando y está variando, ¿no? Pues ya hay casos como estos de Neuralink, de Elon Musk, pero otros muchos de biohacking, ¿no? De cómo modificar también al propio ser humano, ¿no? Lo que se llama el mejoramiento humano, esos conceptos, ¿no? Que vemos en películas como Avatar y tal, pero que hay muchos que ya son realidad, eso que se llama el transhumanismo o el hiperhumanismo, que es el mejoramiento humano. Casos como este es un cyborg real que tiene su DNI y todo, que es en este caso Neil Harbison, que ya se ha incluido dispositivos que le dan otras capacidades. Por ejemplo, él hoy no puede ver los colores porque tiene una disfunción en el órgano de la vista, pero los escucha, ¿vale? Por lo tanto, estos son casos también de varias investigaciones de nuestra comunicación, la forma de comunicarnos con otras especies, una comunicación interespecies, cómo conectar las plantas, por ejemplo, para que ellas detecten si hay alguna anomalía medioambiental y reaccionen ante ello. Entre tanto y explorando, ya finalizando, pues esto es un avatar con un outfit de una marca que puede ser cualquiera, pues es un millón virtual, uno de ellos que anda por ahí, un avatar que puedo llevarlo de un metaverso a otro, pues con ropa de que está de Pull&Bear o lo que sea, ¿no? Esta es la frase final que quería lanzar. Somos los primeros trabajadores, emprendedores, empresarios de esta quinta sociedad, revolución industrial o sociedad 5.0. Somos historia, o sea, dentro de 100 años se habla de nosotros, alguien hablará de nosotros, y ahora pues os toca decidir a vosotros qué es lo que hacéis y cómo queréis hacerlo. Y hasta aquí hemos llegado. Estos son mis datos de contacto y doy paso a la organización para que, bueno, pues si hay algún comentario, cualquier cosa a tener en cuenta, y tenéis un QR, ese es mi LinkedIn. Invito a conectarse a la gente porque yo estoy hoy aquí porque por las redes me han conectado, han visto lo que hago, yo veo lo que hacen otros, nos conectamos, oye, ¿conoces a alguien que sepa de esto, de que haga esto otro? Y llevar a realidad cosas en un entorno de comunitarización. A vuestra disposición y aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ramón, por tan interesante y potente ponencia. Es un tema bastante amplio, ¿no? Y con muchas, pues, con mucha tela y con muchos argumentos, y que debemos, pues, ir aprendiendo sobre lo que se avecina y sobre lo que se acerca, ¿no? Entonces, nada, chicos y chicas, ha llegado un momento de preguntas, comentarios, consultas. Si lo quieren, pues, si les parece bien, podemos hacerlo mediante el chat interno de Zoom, o si alguien quiere comentar algo eh, de manera, pues, oral. Yo un poco, bueno, un poco para, yo sí tenía una pregunta, Ramón, por ejemplo, ¿qué tan preparado está la Unión Europea y en especial España, por ejemplo, para poder afrontar todo esto que se avecina, todos estos retos y demás? Vale, un poco ahí lo que planteaba en alguna de las transparencias es precisamente las estrategias, ¿no? Lo que se llaman las estrategias de este futuro, ¿no? De intervención inteligente, ¿no? En los territorios. Entonces, si hablamos a nivel mundial, hay algunas que he puesto por ahí, pero en Europa sí que hay unas estrategias de la Comisión Europea, en colaboración, evidentemente, con todos los países europeos, como he puesto ahí, de la industria 5.0 y de esos modelos de sociedad 5.0, ¿vale? O sea, ya hay cosas en marcha que hablaban ahí de centrado en el humano, resiliencia, etcétera, ¿no? Y eso se ha llevado también a España, que también veíamos ahí algunos estudios, ¿no? Hechos para el gobierno de España, ¿vale? Para definir las estrategias del año 2030-2040 y en algún caso un poco más allá, y también en las diferentes comunidades autónomas, ¿vale? La mayoría están haciendo cosas, unas más que otras. Aquí en Galicia hay unas, en Cataluña, en
Comunidad de Madrid, etcétera, ciudades que están haciendo también diferentes estrategias, ¿no? Tanto ahí en Madrid, pues en Barcelona o aquí en Santiago de Compostela o en Valladolid, ¿no? En Extremadura, o sea, Sevilla, cada una tiene sus cosas, Valencia, Bilbao o diferentes lugares, incluso pues hay acciones interregionales, ¿no? Pues a veces se desarrollan pues España-Portugal o España o Europa con Latinoamérica también, que hay muchas actividades, ¿no? Entonces, hay algunos planes que están publicados, generalmente, si a poco que busquéis, si buscáis estrategia 5.0, ya no digo 4.0, pero las hay. Pero las 4.0 quizás como que ya han venido ejecutándose. Fijaros que la estrategia se presentó en Europa, en el World Economic Forum, bueno, a nivel mundial, lo ha dicho, que se presentó en el World Economic Forum en el 2016, o sea, es muy reciente esto. Entonces, teniendo en cuenta que el 2020 fue un año raro, y el 2021 también, pues llevamos 4 o 5 años con la industria 4.0 y ya se habla de la sociedad 5.0. Por lo tanto, hay documentación, hay planes. Lo que sí es importante, el posicionamiento, es decir, si os fijáis también hablé ahí de China 2025, no lo comenté, pero Singapur o Japón que veíamos, ¿no? O Alemania, ¿no? Que son, o el País Vasco incluso, pues que a veces se plantean escenarios, o en Galicia o en cualquier comunidad, vamos, a 2025-2030, ¿vale? Yo he trabajado mucho con la Comisión Europea y recuerdo que en los años 2000 planteábamos escenarios para el 2005 y 2010. Una vez que te aproximabas, pues ya lo extendías al 2020. Ahora ya estamos hablando del 2030, ¿vale? Siempre se ir planteando con antelación escenarios. Eso está ocurriendo. Me consta que está ocurriendo tanto en Europa, en la Unión Europea, como en los diferentes países y diferentes regiones, ¿vale? Y diferentes comunidades autónomas. Está sucediendo unas con Vale. otras. Vale, perfecto. Pues nada, chicos y chicas, no sé si tenéis alguna duda más o ya vamos cerrando un poco la sesión. Yo tenía una pregunta para Ramón. Sí. Bueno, a ver si unos consejos necesita realmente. Mi nombre es Eduardo, ¿vale? Y bueno, la verdad es muy interesante la presentación. Yo me he sentido muy identificado porque yo también soy un fan de la tecnología, así que muy interesante, Ramón. Y bueno, básicamente tenemos una empresa que se dedica a la transformación digital, ¿vale? Y aparte de eso estamos lanzando un producto que se trata de un robot trepador de paredes y techo, ¿vale? Para hacer mediciones de cualquier tipo, ¿vale? En principio se ha planteado para radiación, ¿vale? Ese ha sido nuestro primer cliente. Y bueno, esto era un poco para ponerte en contexto, ¿vale? Mi pregunta iba a que a nosotros nos cuesta mucho llegar a empresas que tienen métodos tradicionales y son reacias a usar estas tecnologías que realmente ofrecen claros beneficios, pero la gente como ya he explicado, es reacia a cambiar sus métodos. Entonces, mi pregunta iba a qué consejos nos darías para poder llegar a ese tipo de personas y realmente convencerlas de que es la manera de mantenerse en el mercado y de que es la única vía de competir con otros países con mano de obra más barata. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta y por los comentarios. Mira, a mí se me ocurre, si hago de pronto, y lo he puesto en práctica en alguna ocasión, yo y otros colegas, ¿no? Que es, claro, a veces esa resistencia al cambio, que ya lo comentamos al principio de la charla y que tú ahora acabas de comentar, es una realidad, ¿vale? Toda la empresa le cuesta mucho, pues no es reactiva, ¿no? El cambio, que pruebe otro y yo ya iré cuando eso esté probado, ¿vale? Pero también hay empresas como más snobs, ¿no? Más early birds, ¿no? Más tempraneras, que quieren probar, husmear, ¿no? O explorar. Y luego hay una posibilidad, dependiendo de la zona geográfica donde estés, que es utilizar lo que se llama un organismo intermedio, es decir, una asociación, ¿no? Supongamos que una asociación, pues aquí en Galicia lo hacemos, en Extremadura, yo lo hago muchas veces y tal, o otras regiones, que es a través de un organismo que aglutina varias empresas, ahí se propone algo, puede ser mediante charlas como estas, etcétera, de talleres, algo para dar a conocer la tecnología, tu producto, y por lo tanto, alguna, como ahora, si tú vienes a estas charlas porque tienes un interés en algo, ¿no? Con lo cual ya es más fácil entablar una comunicación con esas empresas tempraneras que van a ir
a esos eventos. Y a partir de ahí, a lo mejor, proponer un piloto. Pues hay ayudas, pues en determinadas zonas geográficas hay ayudas, me refiero a subvenciones, ¿no? Para desarrollar pilotos. Entonces, pues esa tecnología que tú quieres transmitirle, hablarle que además no va a ser una barrera, un obstáculo, pues a lo mejor el precio, sino que puede ir ayudado o bien compartido. Si es entre varias, pues se puede usar un piloto entre varias, aunque no vaya subvencionado, pero sí cofinanciado para que varias empresas pequeñitas, por ejemplo, son pymes, vean sensato acometer un coste compartido, ¿vale? Ahí también depende del sector, porque a veces las empresas no quieren colaborar por no mostrarse a la competencia, ¿no? Que es un error, ¿no? Pero en cambio hay sectores muy colaborativos. Yo pongo el ejemplo de automoción, pero hay sectores enormemente colaborativos que no les importa, sino al revés. Son muy de hacer cosas conjuntamente, ¿no? Aquí pasa con la madera, con el metal, con algunos. En el naval, pues hay algunos más reactivos que otros, ¿no? El granito, la piedra natural, el sector consumo, pues la logística, transporte, en fin, depende qué sector, o la construcción, o elementos de construcción, lo que sea, depende del sector, los sean más receptivos o menos. Y luego el proponerlo a, pues eso, a pequeños colectivos, ¿vale? Para que unidos prueben, o que los más receptivos sean los que hagan la prueba, ¿no? Y plantearlo como pilotos, porque una vez que hagan el piloto ya lo ven funcionando y eso les va a interesar, sin duda, ¿no? Pues nada, Ramón, Muchas entonces, gracias, Ramón. eso, muchísimas gracias por tu intervención, también por la pregunta. Damos por finalizada la sesión. Comentaros que la sesión ha sido grabada y que próximamente va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Y también que pues nos pueden seguir dentro de las redes sociales, principalmente LinkedIn, Instagram, YouTube y también para que nos sigan un poco y sobre los diferentes pues, desarrollos, diferentes ponencias que venimos gestionando dentro de Puerta Innovación con temas relacionados con innovación, emprendimiento, startups y demás, ¿no? Y poco más, Ramón, agradecerte por la participación, agradecerte por el tiempo, por el interés en poder aportar al ecosistema innovador de Puerta Innovación y poco más. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, Ramón, gracias. Hasta luego, Y gracias gracias. a todos por conectaros.